Buenos días a todos, les damos la bienvenida al ciclo de webinars FICEM Conectando Conocimientos en la Era Digital. Los saluda Natalie Triana de la Federación Interamericana del Cemento, organismo que representa a las compañías productoras, institutos y asociaciones del cemento en América Latina, el Caribe, España y Portugal. El día de hoy se llevará a cabo el webinar Calculadora CO2 para el concreto, que será dictado por el señor Ricardo Pareja, líder de innovación FICEM. El proyecto de la calculadora FICEM 3C es la oportunidad que la propia industria identificó para ocupar la ciencia de los datos en beneficio de la sostenibilidad del sector. El proyecto consiste en determinar las emisiones de CO2 en una forma práctica, trazable y verificable para el ciclo completo de producción de cemento, incluyendo hasta el concreto puesto en obra. Es por esto que en este webinar se dará a conocer el mecanismo de medición, reporte y verificación del CO2 para la producción de cemento y concreto. Ricardo Pareja es magíster en Medio Ambiente de la Universidad de Santiago de Chile. Es auditor líder ISO 14001 y tiene estudios de posgrado en seguridad minera, servicio de geología y minas de Chile. Desde el año 2016 se ha desempeñado como líder del proyecto Hoja de Ruta FICEM hacia una economía baja en carbono, segunda iniciativa regional a nivel mundial que representa el compromiso de la industria cementera latinoamericana en la reducción de emisiones de CO2, resaltando así el aporte del cemento en la construcción resiliente y las necesidades de adaptación frente al cambio climático. Actualmente, como les comenté, se desempeña como líder de innovación FICEM. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Al final daremos un espacio para que el señor Ricardo Pareja las pueda responder. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por tu disponibilidad para acompañarnos el día de hoy. Te paso la palabra. Ok, primero confirmar que me escuchan bien. Sí, Ricardo, te escuchamos bien, te vemos bien y la presentación se ve perfecto. Listo, muchas gracias. Bueno, gracias por tu palabra, Nati. Buenos días a muchos y algunos que estamos ya pasando el mediodía. Buenas tardes. Primero esperando que se encuentren bien, que sigamos enfrentando en forma positiva esta pandemia que tanto nos ha afectado como sociedad. Es mi primer deseo y obviamente el segundo es que nos sigamos cuidando porque todavía estamos lejos de pasar estas dificultades que estamos viviendo y obviamente si bien ha traído hartas dificultades, creo que también ha traído algunos beneficios, no menores. Yo creo que las cosas como se hacían antes de la pandemia, algunas no van a volver a ser igual. Y creo que el espacio que estamos viviendo hoy día, que es este webinar de FICEM, que se instala con mucha fuerza, iniciada la fase de reclusión en América Latina por la pandemia. El tiempo ha pasado rápido, quizá ya llevamos casi 9 meses en esta situación, pero esos 9 meses nos dio una oportunidad como industria, como federación, que empezar a conocernos con estas plataformas en una forma más proactiva. Y ahí les coloco una pantalla se puede visualizar, que es el de acceso público, que es el YouTube, el canal de YouTube de FICEM, donde están las presentaciones que se han ido realizando todos estos miércoles. Y quería partir con esta oportunidad porque creo que esta oportunidad está abriendo nuevos desafíos. Como federación creemos que esta era digital es una oportunidad para la industria. Y quería hacer unas pequeñas reflexiones antes de partir la presentación con respecto a esta información. Yo recuerdo presentaciones como la de Philippe Fonta, hablando de economía circular y introduciendo la importancia incluso en una visión de materialidad, de cómo el CO2 podría ser un producto reutilizable en la producción de cemento, o sea, lo que es hoy día un conflicto, un problema dentro de nuestra industria, se podría transformar en una oportunidad. Presentaciones como Andrés Jensen hablando del coprocesamiento en sus diversas complejidades, pero que también no solo resuelven un problema de residuos, sino que también reducen CO2 y que pueden ser considerados como una reducción de nuestras propias actividades. Presentaciones
de algas, alguien de Argo presentando sobre cómo podían capturar la alga CO2 y ser una solución de fin de chimenea para nuestra industria del CO2 que no podamos resolver. Y así un sinnúmero de presentaciones, recarbonatación del concreto, que muchas de ellas terminaban en algún momento hablando de que el eje que se trabajaba tenía un beneficio o una oportunidad relevante para el CO2. Las presentaciones están disponibles, yo les invito a visitarlas, a verlas, y voy a tratar un poco en este webinar de explicar cómo queremos aprovechar esas oportunidades, esos desafíos que tiene la industria, también agregar el concepto de amenaza, con esta calculadora, esta nueva calculadora que hemos lanzado, que es la calculadora 3C. La 3C todavía estamos bautizando el proyecto, pero por ahora se refiere a que se hace cargo del CO2 en el concreto, en el cemento, y la tercera C es por el CO2. Entonces, esa es la forma de denominar este concepto. ¿Y por qué creemos que es importante no quedarnos solo entendiendo el CO2 en la producción de cemento? Porque es fundamentalmente porque a nosotros nos ven el consumidor, los organismos, la sociedad, los reguladores y las visiones futuras que se están dando con respecto a la visión climática, nos ven fundamentalmente cómo se usa el concreto, nuestra producción, más visible es el concreto, y finalmente quizás lo más visible es la infraestructura que se desarrolla con concreto, donde participan otros materiales, pero donde ya entendemos que el concreto cemento tiene un rol relevante en poder mitigar el CO2 en la producción de este tipo de infraestructura. Entonces, hoy día yo pongo este cubo de concreto, si nos ayudan un poco la imaginación, imaginamos que eso es un metro cúbico de concreto. Hay preguntas que sabemos que son importantísimas para la industria, tanto del cemento, el concreto y la industria de la construcción, incluso relevantes para la sociedad, para ver cómo va a resolver el tema de la mitigación del CO2, pero que no tenemos respuestas muy certeras. Por ejemplo, ¿cuánto CO2 tiene un metro cúbico de concreto? Incluso la primera reflexión que hay acá es que depende. Pero por hoy día dependemos casi siempre de factores de emisión dados en algunos papers, en alguna literatura, pero que no necesariamente se condicen con la realidad específica de un metro cúbico concreto. ¿Qué pasa cuando ese concreto, por ejemplo, se fabricó con un cemento nacional o con un cemento importado? ¿Qué pasa cuando ese concreto se fabricó en un horno moderno o en un horno antiguo, el clinker que participa en el cemento? ¿Qué pasa cuando ese concreto, por ejemplo, tiene adiciones derivadas de residuos como ceniza, o adiciones naturales como puzolana, o adiciones artificiales como arcillas calcinadas? Preguntas como esa, hoy día en realidad no tenemos un mecanismo claro que especifique cuál es la realidad y cuáles serían las diferencias en estas mediciones. ¿Qué sería un cemento verde? ¿Y qué sería un concreto verde? Hoy día hemos visto lanzamientos de productos que se catalogan con este concepto de verde, pero todavía yo creo que tenemos que dar algunos pasos como industria y como sociedad para entender realmente cuál es la línea desde cuándo el producto pasa a ser verde o cuándo no lo es. Entendemos que ya la tierra no queremos que se caliente más de 1,5 grados, será esa la línea que defina si el cemento y el concreto que se está fabricando está aportando o está influyendo negativamente en esa condición que estableció la sociedad o lo que estableció la COP21, que no se caliente más de 2 grados. ¿Qué pasa si nuestras plantas de hormigón, de concreto, de árido, nuestros transportes usan energía solar que no tiene CO2? ¿Cuál sería el efecto en este metro cúbico de concreto? ¿Qué pasa si ocupamos la electromovilidad? O sea, no solo la energía solar, para producir, para nuestra línea de producción, sino que además para mover nuestras flotas, que son bastante intensivas en el consumo de combustible. En los combustibles alternativos, ¿qué pasa si provienen de biomasa en un metro cúbico concreto o no provienen de biomasa? ¿Qué pasa si un país reconoce el beneficio de los combustibles alternativos en su línea de base para reducir CO2? Y un último interrogante de las que quise poner para abrir esta presentación, el impacto del precio del carbono. Hoy día se habla de impuestos, se habla de sistemas de transar emisiones, distintos mecanismos, se hablan de distintos precios, hay precios que pueden hablarse de 25 euros, 25 dólares, algunos países 100 dólares, otros países $1, el precio de la tonelada de carbono. ¿Cuál sería el efecto de ese precio en el metro cúbico de concreto? Son de las preguntas que hoy día, cuando ocupamos factores de emisión, que es la metodología estándar,
es muy difícil responder y obviamente nos plantea un desafío como FICEN de ver cómo podemos ayudar a la industria a responder esa pregunta. Solamente para que vean, no solo ha tenido intensidad el COVID como en la acción humana, sino que solamente en este último año se han lanzado distintos documentos, el que ven ahí en la portada del documento de la Agencia Internacional de Energía, que establece las perspectivas para una sociedad baja en carbono, incluso carbono neutral, y uno de sus capítulos específicos es hablar de cemento y concreto. O sea, ya no, la Agencia Internacional no solo no nos contribuyó, o sea, nos contribuyó en generar nuestra propia hoja de ruta, nuestro roadmap mundial, sino que además ahora nos contribuye y nos da visibilidad para ver cómo tenemos que aportar, porque entendiendo que somos necesarios, no podemos ser necesario a cualquier precio. Tenemos que tener una reducción de CO2 en nuestra producción. Y ese documento se libera durante este año, pero es impactante ver cómo ya se meten en la producción del cemento y del concreto. El lanzamiento de la hoja de ruta o la actualización de la hoja de ruta de Europa, que ya dice que tenemos que tener un cemento carbono neutral al 2050, publicado durante este año, y fundamentalmente más que una propia intención de la industria, es la realidad del Pacto Verde de Europa, de cómo se quiere vivir al 2050 y donde ya se reconoce que la carbono neutralidad tiene que ser uno de los estándares de esa región y donde el cemento y el concreto tendrán que contribuir a ese estándar. Lanza también su hoja de ruta a uno de los países más exigentes y con más alto precio de carbono, que es Inglaterra, también definiendo que el cemento y el concreto tienen que ir a la carbono neutralidad net, porque es necesario que esa es la forma de contribuir de nuestro producto a una sociedad que sea responsable con mitigar los efectos del cambio climático. Y por último, mayo del 2020, estamos haciendo la actualización de nuestro reporte de precios carbono para la industria del cemento, pero aparecen los nuevos instrumentos, cada día se suman más instrumentos, ya 61 estados, países tienen instrumentos de precios carbono, o sea, ya más de un tercio de la población, pero más relevante que eso, más de un 60% de la actividad que genera CO2 ya está regulada por el precio del carbono, y América Latina ha sido una de las regiones más intensas en ir sumando este tipo de instrumentos. Entonces, no entender cómo nos pueden afectar este tipo de instrumentos o no mirar la visión que se está teniendo en países desarrollados de la responsabilidad de la producción de cemento concreto, o cómo nos ve la Agencia Internacional de Energía, obviamente el desconocimiento nos generaría un riesgo mayor. Como industria creo que estamos preparados para enfrentar todos estos capítulos que se están desarrollando y lo que les quiero contar más o menos cómo enfrentamos este desafío y cómo la calculadora FICEN sale un poco de su nicho que es la producción de cemento y avanza en su ciclo de vida hacia la producción de concreto, incluso con algunas novedades que les voy a contar al final de la presentación. ¿Qué es lo que estamos buscando desarrollar? Y esto acá han participado, y quiero agradecer a distintas industrias de la región, de distintos países, más de 5 países han participado en distintos talleres de trabajo para entender qué producto sería el más necesario, cuál sería la forma de desarrollarlo. Y una de las convicciones que hemos tomado, y quizás ha sido saliendo del nicho cementero, yendo más a la visión comercial de la gente que transa nuestro producto, las empresas de concreto, es que los clientes en realidad quieren consumir de una forma inteligente, rápida y fácil indicadores que les ayuden a entender si están consumiendo un producto que está en una línea correcta o no está en una línea correcta. Entonces, hemos visto cómo también se ha popularizado el uso de estos códigos QR y nuestro proyecto lo que está contemplando, y este es el proyecto ideal que hoy día quiero agradecer, está siendo alojado en un piloto en Cementos Progreso en Guatemala. Terminado el piloto ya lanzaremos el proyecto comercial para el resto de la industria, pero lo que estamos buscando es que nuestro producto salga con un código QR, que cualquier persona con cualquier mecanismo, con cualquier teléfono inteligente lo pueda leer, y al leer este código QR nos podamos ir a una nube construida con la calculadora FICEN, en donde vamos a tener dos líneas de trabajo. Una línea, o perdón, dos mecanismos de lectura pensando en dos tipos de clientes de esta nueva plataforma. Uno es la persona que está consumiendo el metro cúbico concreto, podemos hablar de un arquitecto, un constructor, una visión de un ministerio de obras públicas, un ministerio de vivienda. O sea, quienes hoy día entienden que dentro de su eje la carbono neutralidad o la baja en emisiones de CO2 es parte de la necesidad y entienden que el cemento concreto tiene una fuerte huella, por lo cual quieren entender si están usando el producto correcto y de qué forma se debe usar. Entonces, primero tendríamos una línea de trabajo etiquetando el CO2
Y aquí claramente nos dijeron no sean tan complejos como son los cementeros en presentar mucha data, sino sean simples, presenten una información gráfica que a ese tipo de público le ayude a entender este tipo de desafíos. Se me movió el mouse. Ahí sigo. Entonces, lo que se busca es, por ejemplo, saber cuántos kilogramos de CO2 tiene por producto. Acá los productos no necesariamente pueden ser concretos. Hoy día podemos etiquetar, y tuvimos que desarrollar la plataforma, podemos etiquetar cemento. Hasta ahora sabíamos cuánto cemento generaba, perdón, cuánto CO2 generaba una planta de cemento en un año. Hemos logrado desarrollar hoy día la plataforma para que pueda etiquetar por el tipo de cemento, si es un cemento Portland, si es un cemento adicionado, si es un cemento siderúrgico, o sea, con todas esas características, si este cemento está siendo producido con un alto porcentaje de reemplazo de combustibles fósiles por combustible alternativo, el efecto de la matriz eléctrica, todo ese tipo de fenómenos lo podemos etiquetar y pueden ir a un saco de cemento o pueden ir a un camión granel de cemento que puede ir tanto a una planta de concreto como puede ir a una planta de prefabricado. ¿Quién verifica esto? Nosotros no somos los verificadores, nosotros como FICEN generamos el protocolo y la plataforma, existen entidades independientes y este trabajo lo que estamos hoy día es un trabajo en desarrollo. Hasta ahora hemos tenido un verificador estándar para nuestros proyectos, que es PwC para Latinoamérica, pero en general este es un verificador orientado a políticas públicas, cuando queremos discutir precios de carbono o tener alguna visión de cómo está desarrollándose la industria. Si queremos ir a productos, los verificadores deberán ser exactamente los que los productos están reconociendo como verificadores independientes para este tipo de actividades. Así que vamos a tener un portafolio de verificadores que vean el protocolo que desarrollamos y que en el consumo de información para los clientes estaría la verificación independiente de que todo el CO2 que se está diciendo que tiene este producto tiene una trazabilidad, están hechos los estándares y están verificados en la generación de cada uno de esos protocolos. Atributos verdes. Por ejemplo, reconocer cuando los cementos son adicionados que fortalecen la reducción de CO2, reconocer plantas modernas, también es parte de las cosas que vamos a etiquetar y vamos a verificar dentro de este listado de información que se le va a entregar a un cliente. Protocolos, FICEM va a generar los protocolos para hacer toda esta huella de CO2 y obviamente sería el proceso de verificar y el protocolo estaría disponible si alguien lo quiere conocer. No creo que sea del interés de los consumidores de este producto, pero sí es necesario tener la transparencia para demostrar si alguien quiere verificar cómo se logró, cuál fue el protocolo usado. Y una línea nueva que incluimos, esto es parte de las conversaciones que hemos tenido, los offsets, o sea, como muchas veces, muchas de nuestras industrias tienen, por ejemplo, capital verde, tienen bosques, o tienen algunos proyectos de reducción de CO2 por modernización de plantas, etcétera, etcétera. Cómo ese tipo de soluciones, que a veces están fuera de la línea de la producción de cemento y concreto, se pueden incluir también en la huella de CO2 y reducir. Entonces, incluso podríamos estar hoy día comercializando productos carbono neutral, por ejemplo, con el caso de la biomasa asociada a la actividad forestal, que muchas de nuestras empresas tienen bosques y podrían atribuir estas reducciones con una previa verificación, obviamente, de esas reducciones, o incluso comprar reducciones de CO2 y alojarla a la producción de cemento para vender un cemento bajo en carbono. Esto es el mercado de carbono que se abre, esta es la realidad, muchas empresas ya lo hacen de esta forma, muchos productos se entregan de esta forma, nosotros tenemos muchas oportunidades internas, pero de no tenerlas o de tenerlas dentro del corporativo, también se estarían incluyendo en el producto. Y una segunda línea de trabajo con información, que es la información interna, que yo creo que tiene más asidero con este propio webinar, que somos nosotros, la industria del cemento, poder entregarle el tipo de emisión de CO2 por tipos de emisión. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuánto emite, por ejemplo, todo el consumo eléctrico que tengo en mi compañía para que llegue a tener ese producto el cliente? ¿Cuánto emite, por ejemplo, el transporte? ¿Cuánto emite las distintas plantas? Muchas veces una planta la vemos como un tema unitario, pero tiene distintos tipos de hornos, hornos modernos, hornos antiguos. ¿Cuáles son las diferencias de producir en uno u otro horno? Vamos a entregar ese tipo de ranking, cosa que puedan entender que muchas veces vendemos cementos con altos contenidos de clinker que quizás no lo requiere el cliente, pero ese alto contenido de clinker tiene un efecto sobre el CO2 y cómo podemos ir transformando nuestros productos entendiendo las emisiones. Ranking también tenemos ya, y lo hemos visto en otros webinars que me ha tocado hacer de la calculadora de eficiencia, tenemos ranking por el tipo de proyecto, por tipos de planta, por tipos de productos y le entregaríamos los rankings a las empresas para que puedan entender cuáles son los ejes donde tienen más oportunidades de mejorar y cuáles son los ejes que incluso podrían empezar a destacar como atributos verdes de su producción. Efectos de precio de carbono.
Este es de un alto interés para la industria, o sea, entender, por ejemplo, si yo voy a despachar una tonelada de cemento al 2030, cuál podría ser el sobrecosto si se implementan, como se está estimando, todas las políticas de precio de carbono en nuestra región. Entonces, entregar ese tipo de información va a ser también parte de lo que vamos a poder entregar al tener la huella completa, vamos a poder entregar los efectos de los distintos instrumentos de precio de carbono. Listados de tecnologías bajan CO2, y aquí, repito, muchas veces nos dicen, oye, vamos a la electromovilidad. Ok, la electromovilidad baja el CO2, pero aquí vamos a poder determinar cuál sería el impacto de la electromovilidad, por ejemplo, en la huella de CO2 de nuestro producto, o cuál sería el efecto, por ejemplo, de usar arcillas calcinadas. Ese listado de tecnología, al tener el ranking por tipos de emisiones, vamos a poder determinar su efecto finalmente en la huella de los productos. CO2 por productos, como les decía, no solo concreto, CO2 para los distintos tipos de cemento que se fabrican en una planta de cemento, en general se mueven entre 2 a 5 tipos de cemento, así que se pueden etiquetar los tipos de cemento, y las verificaciones por proceso. Algo que también ha adquirido un interés de la industria es poder verificar procesos como cemento, que ya los tenemos verificados. Aquí estoy presentando la forma que vamos a verificar la actividad concreta, pero una de las actividades que le interesa mucho a la industria empezar a incluirla y tener una verificación en la actividad de la preparación y producción de agregados o áridos, dependiendo de la región como el nombre que se ocupe. También vamos a hacer esa verificación porque creemos que es parte de la cadena de producción en el concreto, es parte del ciclo de vida del cemento y con eso podríamos mejorar el desempeño de nuestro producto, también entendiendo la importancia de los agregados, tanto en su producción, cómo se producen, como también cómo se transportan. El proyecto no es un proyecto independiente, es un proyecto que se suma a los proyectos ya existentes que tenemos de la hoja de ruta, o sea, nuestra calculadora FICEN, que ya administra una gran base de datos en la elaboración de las hojas de ruta de país, de los análisis de precios de carbono, lo que presentaba en otro webinar, la localización, la geolocalización de todas las plantas de cemento, los distintos papers con sus indicadores para ver cómo benefician o perjudican algunas tecnologías a la producción de cemento, se incluye en este pack ya de actividades que desarrollamos con la calculadora, lo que sería este CO2 hasta el concreto y los procesos de verificación. Así que no partimos desde cero, partimos con todo el know-how que venimos capitalizando en FICEN, y este know-how, y esta es una única foto que voy a mostrar, un poco de las actividades de cemento. Este know-how hoy día ya nos tiene trabajando en 10 países en las hojas de ruta, por lo cual tenemos los indicadores de tipos de emisiones brutas, emisiones netas, coprocesamiento, factor clinker, energía eléctrica, tipos de matrices eléctricas de 10 países. Ya estamos corriendo alrededor de 70 plantas de cemento y eso nos ayuda mucho a poder tener ya un ranking interno y no solamente depender de factores de emisión. Acá el proyecto incluso es mucho más intensivo porque ocupamos los datos específicos de una planta, pero el aprendizaje de haber manejado la estadística de 80 plantas con todos sus indicadores, obviamente nos facilita mucho este nuevo paso que estamos dando, y en la ausencia de algún indicador también podemos hacer la modelación. Por ejemplo, si llega clinker o cemento importado y ese cemento no está etiquetado con ningún tipo de rótulo, que normalmente no lo está, de CO2, podemos decir, ok, vamos a ocupar el percentil 90 de toda nuestra estadística y vamos a decir, ok, este cemento, si no está etiquetado y proviene de fuera de nuestra región, va a tener la eficiencia térmica del percentil 90, o sea, de los peores hornos que producen en nuestra región, del peor eficiencia eléctrica, y con esto podemos hacer una carga a ese cemento, a ese clinker importado, a menos que nos envíen su verificación específica con el protocolo CSI y nosotros lo incluimos. O sea, si el cemento viene verificado y cumple los protocolos internacionales que hoy día lidera la GCCA, incluimos el dato. Si no, ocupamos el percentil 90 de nuestra estadística. Esto nos ayuda a hacer más justa la competitividad y evitar un fenómeno que también hemos hablado en otras presentaciones, que es la fuga del carbono. Así que esta base de datos nos ayuda hoy día a poder capitalizar esto y creo que es el gran diferenciador que tiene FICEN, de contar con este nivel de estadística, con esta calidad de estadística y poder haber participado en 10 países de la región, y si sumamos a Brasil, que tiene una hoja de ruta muy equivalente a la nuestra, y de hecho fue la hoja de ruta que nos inspiró a hacer la hoja de ruta en América Latina, prácticamente el 90% de la producción de cemento, considerando la hoja de ruta de Brasil y la de FICEN, el 90% de la cobertura de la producción de cemento en América Latina se está desarrollando con estos dos proyectos. O sea, realmente es la visión de cómo se produce el cemento, el clinker en nuestra región.
Entonces nosotros, como les comentaba, hemos hecho una calculadora que nos ha ayudado a entender muy bien cómo afecta el CO2 dependiendo del tipo de calizas que utilicemos, cómo afecta el CO2 dependiendo del tipo de combustible. Por ejemplo, ya hemos podido modelar en 2 países que no usan carbón como muchos de los países en el mundo y que usan gas natural. Y el efecto del gas natural es significativo en la reducción de CO2, pero también entendemos que los combustibles alternativos tienen un efecto sobre las emisiones de CO2, también lo hemos modelado. Como FICEN queremos potenciar este eje porque creemos que la dificultad que tiene el manejo de residuos en América Latina es muy distinto a los países desarrollados y en general nosotros deberían considerarse los combustibles alternativos como una carbono neutralidad. No es algo que esté reconocido en todos los países, estamos haciendo esa definición. ¿Por qué? Porque en general los países modernos hoy día ya no envían o desarrollados no envían sus residuos a relleno, los reciclan, los reutilizan, buscan mecanismos para mantenerlos en un proceso de economía circular, pero en nuestra región veíamos las estadísticas cuando presentó Carlos Pinilla el paper de residuos, casi 15% de los residuos no llegan a ninguna parte, o sea, ni siquiera van a un relleno o a un botadero, y casi 15% de los residuos van a botaderos sin ningún tipo de control, o sea, el 30% de los residuos se están quemando, se están metanizando sin ningún control en nuestra región, y esa realidad lamentablemente se va a mantener por bastante tiempo de acuerdo a toda la análisis del Banco Mundial, CEPAL. Entonces, mientras el coprocesamiento actúe sobre esos residuos, estamos evitando realmente una emisión. Entonces, ese tipo de modelación la hemos desarrollado, o los efectos sobre las ediciones, cómo afecta el fly ash, cómo afecta la escoria en nuestra producción, cómo afecta el tipo de horno. Esto es algo ya con ticket, algo hecho, y como les decía, ya casi 80 millones de toneladas de cemento han sido modeladas con este proyecto. ¿Cuál es el desafío entonces? Este desglose que pasa después de la industria del cemento, o sea, es conectarnos con lo que pasa con nuestro producto. ¿Y qué pasa con nuestro producto? Primero lo transportamos a distintos usos. Uno de esos usos puede ser una planta de concreto, o sea, el cemento un poco industrializado, prefabricado, o el uso manual. En general, los protocolos tienden a pensar que el cemento se ocupa en forma industrializada, pero en América Latina tenemos países que casi el 87% del cemento va en sacos todavía y para una autoconstrucción. O sea, vamos a seguir teniendo este molino manual o portátil y vamos a seguir generando cemento. Entonces, para nosotros va a ser importante durante esta década estimar también el CO2 dependiendo del tipo de uso, que si sabemos que es mucho más eficiente industrializado, pero en la región y entendiendo nuestras dificultades y hoy día exacerbadas por los problemas de desarrollo económico por el COVID, vamos a seguir con una autoconstrucción fuerte y queremos entender cuáles son los efectos en uno u otro tipo de uso. Incorporar los agregados, distintos tipos de agregados que pueden ser naturales o reciclados, pero incorporar la arena y la gravilla, y hemos hecho los modelos energéticos de las plantas de preparación de agregados, fundamentalmente energía eléctrica, pero algo que se omite bastante y que es muy importante en este eje es el transporte, cómo afecta el transporte al punto de consumo. Asumamos que el punto de consumo sería la planta de concreto que estaría acá, entonces tenemos el transporte de los agregados y la emisión de CO2 de los agregados, más el CO2 del cemento y la emisión del CO2 del transporte del cemento. También incorporamos otro eje como el uso de agua y aditivos en el concreto, y con eso tenemos una huella de CO2 para entregar cuánto CO2 tenemos en un metro cúbico concreto. ¿Cuáles son los desafíos futuros? Y aprovecho de explicarlo con esta lámina, y estos temas los estamos trabajando con distintos académicos, es que sabemos, por la química del cemento y el hormigón, que este se recarbonata. Entonces queremos ver cómo la infraestructura existente empieza a atrapar CO2, cómo también la infraestructura, si es de un material de menos calidad térmica, empieza a emitir más CO2 porque se requiere más energía eléctrica, por ejemplo, para la calefacción. La durabilidad, por ejemplo, hemos visto los fenómenos climáticos en el Caribe, en estos días en Guatemala. La durabilidad ante estos eventos climáticos también es una huella de CO2. No es lo mismo construir una casa cada 5 o 10 años que construirla cada 80 años, y hay una huella de CO2, y son de los indicadores que durante el 2021 queremos desarrollar, pero aquí solo van a ser rectas, o sea, el usar cemento, el hormigón, hasta acá tiene su emisión, y de aquí para adelante va a ser un atrapamiento de CO2 en la infraestructura o evitar un CO2 por la optimización térmica. ¿Y cómo podemos después hacer una recarbonatación acelerada o mejorada que tiene que ver con demoler esta infraestructura y en vez de mandarla a un relleno, mandar la estructura de la demolición del hormigón cemento, mandarla o a nuevos agregados, ya serían agregados y con un concepto claro de economía circular, o incluso incorporarlo en la producción de clínker o en la producción de cemento. Aquí la fortaleza es que la recarbonatación, la captura de este CO2
por el concreto se optimiza, hay mucha más área disponible y eso ya está demostrado científicamente, y también queremos incorporar eso. Pero esta línea es una línea de desarrollo, pero como me adelanto, serían reducciones de CO2. O sea, hasta aquí vamos a ver la peor huella, la total huella que tenemos como producto, y de aquí hacia adelante vamos a incluir reducciones. Entonces la calculadora 3C hoy día se va a quedar hasta aquí, hasta el punto de construcción, y esperamos el próximo año avanzar, incluyendo todas estas mitigaciones, reducciones o atrapamientos, captura de CO2 que hacemos en el ciclo de vida completo del cemento hormigón. Acá un artículo, antes de entrar en los resultados de la calculadora, porque ya tenemos bastantes números, se los quiero presentar, un artículo que creo que es de bastante interés y que lo que queremos hacer en América Latina es que no sea solo un artículo, sino que estos tipos de estadísticas estén disponibles por planta cementera, por planta de concreto y por tipos de productos. Y aquí hay cosas que tenemos una responsabilidad no menor de compartirlas con las autoridades. Todavía yo creo que falta un poco de entender nuestro proceso. Si ven, aquí se hace el análisis en este paper, publicado en la Natural Review, se hace un análisis del CO2 de la infraestructura, de la vivienda. Sin duda, nuestro CO2 participa en este tipo de infraestructura y es de las actividades humanas, el vivir, donde vivir, de que más genera CO2 antropogénico. Lo que se proyecta es una significativa reducción de emisiones de CO2 como aporte mundial de las construcciones. Piensen que aquí hay más materiales de construcción, o sea, están las ventanas, las puertas, distintos materiales de construcción, los sanitarios. Pero vean cómo se reducen las emisiones de CO2 entre la infraestructura existente y la nueva construcción que va a esta cultura de economía baja en carbono. Pero en lo que es la construcción en sí, los materiales de construcción, y se incrementan las emisiones. ¿Qué explica esto? Explica que fundamentalmente todo lo que se ahorra en el uso de la infraestructura se logra mejorar, se logra hacer una mejor eficiencia mejorando los materiales. Pero esta mejora de materiales incluye o incorpora aumentar CO2. Lo importante que entre lo que se incorpora de CO2 en la construcción extra y lo que se ahorra en el uso es mucho más significativo lo que se ahorra en el uso. Esto es parte de lo que tenemos que comunicar, y obviamente cementos más con más tecnología, materiales de construcción con mayor tecnología, van a incorporar un incremento de CO2, pero la idea es que ese incremento se demuestre que se reduce. Si nos salimos un poco de este análisis que está fuera de esta presentación, que es un poco para entender la importancia del CO2 que está en la construcción solamente, vemos el CO2 que participa en una construcción, y acá está el CO2 asociado al concreto, o sea, casi el 40% del CO2 que participa en la construcción, en viviendas, hospitales, carreteras, lo que quieran, es asociado al concreto. O sea, tenemos el 40% del efecto es por el concreto. Si hacemos el zoom de cómo participa el CO2 en el concreto, vemos que casi el 75%, y si incluimos los transportes de cemento, casi el 80%, más del 80% del CO2 es producto de la fabricación de cemento. O sea, casi el 40% del CO2 en la construcción está en el concreto, y casi el 80% y más del 80% del CO2 en el concreto está en el cemento. Y por último, lo que ya conocemos en este tipo de audiencia, cómo se configura el CO2 en el cemento, fundamentalmente la descarbonatación de la caliza, el uso de combustible y algunas otras actividades. Entonces, con esto ya podríamos hacer muchas reflexiones, pero el problema es que las preguntas siguen sin responder. ¿Qué pasa si yo modifico el tipo de horno? ¿Qué pasa si yo modifico el tipo de combustible en el horno? ¿Qué pasa si yo modifico el tipo de transporte? ¿Qué pasa si yo tomo mi planta y instalo un parque solar y me conecto a un parque solar de energía eléctrica? O sea, esas preguntas son las que necesitan una respuesta, y que las voy a mostrar en los casos que hemos estudiado y ir empezando a entender esta respuesta. Bueno, con la calculadora FICEN lo que terminamos haciendo es finalmente etiquetando CO2, como les contaba, en la producción de cemento, en la producción de agregados y en la producción de concreto. Y ahora vamos a ver algunos resultados obtenidos de este desarrollo. Este primer dashboard, que es el último desarrollado, pero el primero que les quiero mostrar, muestra, este es un pantallazo la calculadora que estamos usando. Sin duda, el piloto que estamos haciendo con Progreso nos va a ayudar a entender cómo se quiere consumir este tipo de información. Como les decía, va a haber un certificado para el cliente, pero creo que la gran información que necesitamos entender es la que les voy a mostrar ahora, y este tipo de dashboard es lo que estaríamos entregando a la industria para el desarrollo del CO2, para el desarrollo de las estrategias bajas en CO2. Bueno, acá está lo que se define como los tipos de cemento. Una de las cosas que hemos tenido que aprender en FICEN es entender, por ejemplo, resistencia a la compresión, unidades métricas, que el metro cúbico es la unidad de referencia y cosas por ese estilo, la hemos incorporado. Y hoy día tenemos
no sé, 60, 70 tipos de mezclas de concreto con distintos nombres comerciales, pueden ser mezclas estándares, pero en los distintos países tienen un nombre distinto y muchas veces están reguladas con legislaciones específicas distintas, pero en la práctica se configuran en cuánto agua contienen, cuánto cemento contienen, por ejemplo, para un metro cúbico de concreto se ocupan en este tipo de concreto 320 kilogramos de CO2, cuánto piedra partida o árido grueso se ocupa, cuánta arena fina, cuánta arena triturada y otros productos. Entonces, con esta mezcla, que ya es una mezcla específica, y me adelanto, el proyecto finalmente lo que va a hacer es que un diseñador de productos o alguien que está despachando un concreto en una planta de concreto, haga esta mezcla y vamos a tener verificado cada uno de estos indicadores para finalmente entregarles como producto final cuánto CO2 se genera. O sea, para un metro cúbico concreto, con estas especificaciones técnicas, con este nivel de mezcla, se emiten 303 kilogramos de CO2 para ese metro cúbico concreto. O sea, ese es el CO2 que tiene ese metro cúbico concreto, en específico este metro cúbico de concreto. Y aquí podemos ver las participaciones. El 92, 93% del CO2 es la producción de cemento. El 2% es el transporte del árido grueso, el 1% es el transporte del árido fino y después ya viene todo lo que es la producción de concreto, que sería la energía eléctrica de la planta de concreto, los transportes de concreto, que es el camión mixer que va al cliente, el transporte de cemento, que es este camión granel que va a la planta de concreto, la producción de piedras, que fundamentalmente está asociada a energía, la producción de agregados, que está asociada a energía eléctrica. Entonces, como ven, de acuerdo a este indicador, con cálculos reales, incluso es más impactante la participación del cemento. O sea, sigue siendo la agenda de reducción de CO2 en el concreto o de la carbono neutralidad en el concreto, sigue siendo el responsable principal y vuelve a nosotros la actividad en el mundo cementero. Y aquí está el doble clic que vemos, por ejemplo, cuánto CO2 viene de la carbonatación, o sea, para estos 320 kilos que se están incorporando de cemento, cuánto CO2, aquí está el porcentual, el 60% proviene de carbonatación. Esta es una planta que tiene un 10% de coprocesamiento, ahí estaría el CO2 de coprocesamiento. Acá está el CO2 de los combustibles convencionales, acá está el CO2 de los combustibles fuera de horno, la parte eléctrica que se ve en naranjito y en verde el transporte de cemento. Entonces acá podríamos ver inmediatamente, con esta simple tabla, ¿qué pasa si la planta de cemento se incorpora y cambia su matriz eléctrica? Aquí estamos ocupando la matriz eléctrica promedio de Latinoamérica, casi 500 kilogramos de CO2 por megawatt que ocupamos en nuestras plantas. ¿Qué pasaría si nosotros nos convertimos en energía solar en nuestras plantas de cemento? Bueno, el ahorro serían 47 kilogramos en la tonelada de cemento que le estamos enviando a esta planta de concreto. ¿Qué pasa si nos reconocen los combustibles alternativos, que en este caso son 10%, que es el promedio de Latinoamérica? Estaríamos ahorrando 28 kilogramos de CO2, obviamente en este porcentaje, que es casi un tercio, o sea, estaríamos ahorrando casi 10 kilogramos. Ahora, 10 kilogramos en este reconocimiento, y si ustedes ven el efecto en kilogramos de fabricar áridos o transportarlos, es significativo. Es prácticamente que nos reconozcan los combustibles alternativos, es casi equivalente a que tengamos electromovilidad y que tengamos energía solar en nuestras plantas de agregado. O sea, así de impactante es la necesidad de este reconocimiento. Y la descarbonatación de la caliza, que sabemos que es nuestro CO2 químico y tenemos muy poco que hacer. Entonces, con esto ayudamos bastante a entender los distintos factores que afectan al CO2 en el metro cúbico concreto. Aquí le pedí a Carlos Pinilla, que es el responsable de implementar la calculadora, que me ayudara con algunos análisis de casos para que veamos cómo afecta el tipo de la forma como se produce un cemento. Ya sabemos que más del 90% del CO2 en concreto es el cemento, pero sin comprometer la calidad. O sea, cementos de igual contenido de clinker, ¿cómo pueden variar sus emisiones? Si es que, por ejemplo, alteramos el porcentaje de coprocesamiento, si es que alteramos la eficiencia térmica, acá tenemos el horno que tenemos hoy día rankeado con menor eficiencia térmica, 3100 megajoules por tonelada de clinker, tenemos los peores hornos, casi los 4000 megajoules, y el promedio en América Latina. ¿Qué pasa si ocupamos también la peor eficiencia eléctrica en una planta cementera? Casi 140 kilowatts por tonelada de cemento en la peor planta o en el percentil 90 en América Latina. Tenemos el promedio 109, ¿qué pasa si ocupamos en la mejor planta? Entonces, en la práctica, el caso 1 es la peor planta. Pueden ver que su matriz eléctrica incluso en la más alta, o sea, es un país que se genera prácticamente toda su energía en base a carbón, y tenemos plantas donde casi gran parte de su energía se genera en tema hidráulico, y podemos ver los CO2 totales. O sea, hay una variación, el mismo producto, no estamos alterando ni la calidad, ni el color, ni la consistencia del cemento que está en concreto, hay una real variación de casi, en el peor de los casos, casi 1000
casi una tonelada de CO2 por la tonelada de cemento que despachamos, incluyendo la energía eléctrica, versus la planta más eficiente. Entonces no es menor entender si mi planta es eficiente o no es eficiente. No es menor el efecto de ocupar plantas eficientes. Y eficiente no me refiero solo a la tecnología de la planta, sino que entendiendo la eficiencia también en el coprocesamiento. Esta es una primera comparación para entender cómo afectan este tipo de las plantas, nuestra infraestructura, y que muchas veces hemos detectado que en América Latina tenemos plantas muy modernas. O sea, este fenómeno ya lo hemos logrado, pero no lo hemos documentado. Entonces, hemos hecho grandes reducciones, incluso en comparado, y tenemos los comparativos con las plantas europeas, tenemos mejores eficiencias, pero no las tenemos documentadas. Y quienes saben de la industria del cemento saben que hacer eficiencia térmica y hacer eficiencia eléctrica son las grandes inversiones que se tienen que hacer en la industria del cemento. O sea, modernizar un horno largo, un proceso semi-húmedo, a un horno de alta eficiencia, o poner molinos verticales, son las grandes inversiones de nuestra industria, que las hemos desarrollado, pero que quizás no las hemos sabido documentar. Acá podemos ver el efecto del coprocesamiento al 100% en una planta cementera. ¿Por qué quería ver este fenómeno? Que sería todo este CO2. O sea, esta es una planta hipotética en Latinoamérica, real ya en Europa, hace cemento con 100% de coprocesamiento, el ahorro final que se puede dar, si es que se reconoce la carbono neutralidad de los combustibles alternativos, son casi 285 kilogramos por tonelada. O sea, realmente uno de los ejes que quería destacar porque sigue siendo fundamental en nuestra estrategia de reducción de CO2 y en el reconocimiento de los aportes de nuestra industria. Y aquí también pueden ver la matriz eléctrica. Acá no me quiero perder mucho porque en realidad una matriz eléctrica ineficiente, esta es la promedio, ineficiente es casi el doble. O sea, si yo estuviera con puros generadores diésel en mi planta, emitiría 90 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento por usar ese tipo de energía eléctrica, y si yo fuera carbono neutralidad esto sería cero. Entonces aquí está el promedio, 47, y ahí entendemos muy bien cuando, por ejemplo, hay países donde si yo paso de la energía actual usada, estaría bajando 90 kilogramos, pero hay otros países que estaría bajando quizás 10 o 15 kilogramos porque depende de la matriz eléctrica externa. El siguiente caso, acá podemos ver variaciones en el factor clinker, y vemos cómo baja el CO2, y creemos que este es uno de los grandes temas comerciales. O sea, todavía nosotros tendemos a depender de diseñadores que piden el cemento con más alta resistencia, o el concreto con más alta resistencia, concreteros que piden el cemento con el más alto factor clinker, pero el efecto de reducir clinker finalmente es relevante. O sea, tenemos que en algún momento mirar la línea completa y decir, ok, ¿cuál es el real uso del concreto que se va a dar? Y veamos hasta dónde podemos reducir el factor clinker. No es lo mismo hacer un cemento con 90% factor clinker que con 50. Este valor 50 acá, se ve chico, en realidad es la diferencia que cuando hago yo concretos con cemento en saco. Ahora, como necesito más dosis, hay un efecto también en la dosis final que la medimos en el final de la calculadora. Pero aquí estarían las diferencias de huellas que hay con un cemento que se va a una planta de concreto hoy día, en promedio 85% factor clinker, y el cemento que se va a una planta, que se va en saco para fabricar concreto en forma manual, que tendría un factor clinker 50 y sus emisiones asociadas. Ya para ir terminando, el fenómeno que a nosotros nos preocupa mucho en nuestra región, ¿qué pasa cuando el cemento es importado? O sea, ¿qué pasa si yo tengo 100% de clinker importado? Todo el delta de incremento que tenemos en emisiones, más de 127 kilogramos de CO2, se incorporan a una tonelada de cemento por ocupar un cemento con 95% factor clinker. Aquí está el factor clinker. Si este clinker 100% importado, este sería el incremento de CO2 en el peor de los escenarios. ¿Cuál es el peor de los escenarios? El transporte más largo. Aquí modelamos puertos en Vietnam, en China, y me parece que en Corea o en Tailandia, y tenemos este nivel de impacto de CO2 en el transporte naviero. O sea, esto es lo que se denomina en el mundo ambiental la fuga de carbono. O sea, es el incremento de CO2 cuando hacemos cementos con clinker importado, y vean lo relevante que es. O sea, 127 kilogramos. Es significativo. Si pensamos en un tercio, como 40 kilogramos, es más que todas las emisiones por 3 o por 4 veces que se están fuera de la producción de cemento. O sea, todas esas emisiones que están en la planta de hormigón, en la planta de ario y todos los transportes, es casi un tercio del efecto que genera el clinker importado por el transporte naviero. Simplemente explicar los CO2, cómo se configuran, si bien son bajos, también es bueno entenderlo, cómo se configura en la producción de áridos. Aquí está la piedra partida, aquí está la arena. En general, el CO2 se divide en dos, y con porcentajes no tan distintos. En el caso optimizado, CO2 por energía eléctrica para triturar y CO2 por el transporte. Obviamente, la arena, que requiere más trituración, tiende a tener más CO2 que el árido grueso. Pero el transporte,
Si yo me alejo, en este caso está una planta de agregado a 15 kilómetros de la planta de concreto, si yo me alejo a 100 kilómetros pasa a ser muy relevante. O sea, sí hay un tema importante y como lo veíamos en el ranking inicial, los agregados incorporan el segundo, tercero indicador más importante de CO2 en el mundo de la producción de concreto, pero el transporte es relevante. Y gran parte de los factores de emisión que hoy día se ocupan para diseñar estas declaraciones de productos no contemplan este tipo de indicadores. Así la importancia, y la sabemos por costo ya, la importancia del transporte cercano del horario es relevante y también tiene una relevancia significativa en lo que serían las emisiones de CO2. Entonces, en conclusión, como le hice un barrido rápido, vamos a entregar en la nube con un código QR para un cliente de la industria del concreto o del cemento, todos estos indicadores, pero creo que también va a haber una fase de aprendizaje muy importante de determinar cuáles son los ejes de reducción, determinar cuáles son las oportunidades e incluso determinar el ranking. El desafío más complejo que tenemos como Oficen, y estamos tratando de hacer esta actividad con socios externos, como puede ser el Banco Internacional, el BID, es definir el ranking, o sea, definir cuándo yo soy cemento verde y cuándo no. La autodeclaración es compleja en este tipo de estrategia y estamos buscando las métricas con expertos para decir, ok, cuando tú estás con un CO2 para un tipo de concreto por debajo de este nivel, se podría catalogar como un concreto verde. Ese es parte también de los desafíos de este proyecto. El piloto nos va a ayudar a tener los números, con esos números hacer las comparaciones y con esas comparaciones también tener este tipo de ranking y poder realmente definir de una forma con un actor independiente y con un verificador independiente, definir este tipo de consulta. Bien, creo que estoy en el tiempo. Entiendo que ahora vienen las preguntas. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. Vamos a iniciar, como dijiste, con el módulo de preguntas. Recibimos una por parte de Enrique de Hoyos. ¿Se tiene alguna consideración para recarbonatación? Sí, como lo dije, estamos considerando en el modelo incluir el capítulo de offset, o sea, de incorporación de capturas de CO2 o mitigaciones de CO2 para incluirlo en los productos, y uno de ellos es la recarbonatación, y lo que estamos definiendo hoy día, cuál sería el estándar que estaríamos ocupando para considerar ese número, o sea, cuál sería el beneficio que se generaría. Hay distintos modelos, de Suiza, en España, en el mismo Torroja, hace 5 webinars atrás vimos un modelo, lo que tenemos que definir cuál va a ser el modelo. Ahora, creo que se está dando una discusión muy interesante, de la cual es parte Ficen con parte del Instituto del Cemento de España, que es que el IPCC reconozca la metodología, y si el IPCC reconoce la metodología, ahí es muy fácil, simplemente incorporar esa recarbonatación como una reducción proyectada o alcanzada, si es que consideramos pasada, y incorporarla en la huella del producto y también incorporarla en la estimación de la planta. Sí, la respuesta es sí. Julián Mendoza pregunta, ¿qué aspectos incluyen el factor clínker en cuanto a emisiones de CO2? ¿Qué recomiendas para las plantas de cemento en Latinoamérica para acercarnos a un proceso más sustentable? O sea, en la presentación demostraba con los valores que no es lo mismo producir un clinker con uno eficiente, de, no sé, 3.000 megajoules por tonelada de clinker, que producirlo con uno de 4.000. O sea, hay una diferencia, hay un porcentaje relevante. Hay un segundo porcentaje relevante que es la biomasa, que siempre se considera carbono neutral en la matriz de combustible. Hemos determinado que también es muy importante, y otra de las gráficas que no les presenté, pero que está en la calculadora, el efecto del gas natural. O sea, si nos hacemos grandes números y el clinker se diseña con un CO2 donde el 60% es la descarbonización de la caliza y el 40% son los combustibles, el efecto de cambiarse de carbón a gas natural prácticamente reduce a la mitad las emisiones. O sea, de ese 100% de emisiones en un estado de línea base, prácticamente yo podría reducir un 20% solo de pasarme de combustibles tradicionales en las plantas cementeras como el carbón al gas natural. Y la política pública que estamos impulsando de Ficen, el reconocimiento de los combustibles alternativos, que si se reconociera, en el caso ideal, el total de los combustibles alternativos, los de origen fósil y los de biomasa, se reconocían como carbono neutral, el efecto podría llegar hasta un 40%. Pero creo que la discusión la hemos tenido siempre hasta este punto, y lo que hoy día nos toca es ver cómo una planta negocia con sus clientes concreteros y cómo los concreteros negocian con sus clientes, los consumidores del concreto, en que se entienda que necesitamos concretos con menos cemento
y cementos con menos clinker. Entendiendo eso, porque muchas veces regalamos calidad, hacemos infraestructura de bajo desempeño en lo que es actividades de compresión o resistencia, las hacemos con altísima calidad y eso es muy fácil de mostrar y es una huella extra. Entonces yo creo que nos toca hoy día hacer esa conversación grande desde la construcción con los concreteros y los cementeros y buscar los productos más eficientes. Yo creo que es una visión que nos ha ayudado a entender esta calculadora y es parte de las negociaciones que queremos tener como oficina, por lo menos con los gobiernos. Andrea Navarro pregunta, ¿han analizado cómo puede bajar el aporte de emisiones de CO2 de los cementantes en la mezcla de concreto cuando se tiene adiciones de materiales cementantes suplementarios como fly ash? Sí, tenemos el efecto en algunos indicadores del fly ash y de hecho es una buena pregunta porque tenemos que entender, y este es un autogol que nos hacemos muchas veces, entendemos que bajar el contenido de clinker es un atributo del CO2, pero si después yo uso más cemento en la fabricación de concreto, pierdo ese atributo. Entonces, hoy día vamos a poder tener una visión completa y, por ejemplo, ver cuál sería el aporte de incorporar el fly ash en la planta de concreto versus el aporte que sería haberlo incorporado en la planta de cemento. Ahí ya tenemos una oportunidad de evaluación y los factores son distintos. Entonces, son parte de las conclusiones que una vez terminado el proyecto, en general el fly ash se usa en pocos países en América Latina. No sé de dónde me preguntan, pero tenemos el modelo de las plantas generadoras termoeléctricas y tenemos el modelo de todas las plantas cementeras y no todas las plantas cementeras son susceptibles de ocupar fly ash. Pero sí sabemos que, por ejemplo, en el caso norteamericano, Estados Unidos usa mucho fly ash en el concreto. Entonces vamos a poder hacer esos estudios, vamos a poder hacer esos análisis. Pero nunca, o sea, entiendo hoy día que el fly ash es una especie en extinción, porque las plantas termoeléctricas van a ir desapareciendo. Pero también entiendo que hay países en América Latina que van a tener esa disponibilidad por muchos años más. Entonces sí vamos a hacer ese tipo de modelos para adiciones como el fly ash que pueden ir en el cemento, pueden ir en el concreto, cuáles serían los efectos en ambos casos. En qué caso, por ejemplo, la resistencia se asegura más, si es la mezcla en el concreto con el fly ash o haber incorporado ese fly ash en la producción de cemento. Sí. Luis Peña pregunta, ¿existe un estimado de cuánto la industria de Latinoamérica podría reducir sus emisiones al 2030? Sí, la hoja de ruta establece eso, y obviamente como vieron, si el 90% del CO2 en el concreto es el cemento, vamos a pegar con ese mismo porcentaje prácticamente en el concreto. Nosotros, y lo presenté rápidamente en la lámina, en una lámina, más del 33% sería la reducción de CO2 que estaríamos consiguiendo en América Latina, pensando en un año base 1990. Así se miden los rankings en Europa y todo. Entonces, más o menos un 33%, y fundamentalmente en la primera parte, desde 2014 hacia atrás, ha sido la modernización de hornos y la fuerte incorporación de adiciones como la pusolana natural al cemento. Y en los próximos años es cerrar el ciclo de modernizaciones de equipo en plantas cementeras, por ejemplo, cerrar la tecnología, en la aplicación de la tecnología de enfriaderas eficientes que ocupen los gases calientes y evitemos otros combustibles, y seguir reduciendo el factor clinker. Este tipo de ejes más el coprocesamiento serían los que nos estarían entregando un 33-34% de reducción entre el año 90 y el 2030. Stephanie Campos pregunta, ¿cuáles combustibles alternativos se consideran para la huella de carbono? Todos, o sea, no sé si todos, porque cualquier cosa puede ser combustible alternativo, pero en la práctica, en el listado de CSI, que es el que nosotros suscribimos, hay 13 tipos de calificaciones de combustible alternativo, o sea, si provienen de actividad agrícola, si provienen de aceite en desuso, si provienen de llantas, neumáticos en desuso, residuos sólidos urbanos, que se denominan CDR, son 13 las categorías de los combustibles que etiquetó CSI. En general, nos ha costado encontrar un combustible distinto, se puede dar, pero no es tan habitual, y existe el capítulo otros combustibles alternativos que caerían en esa temática, pero son 13 los residuos definidos que derivados de residuos, de distintos tipos de residuos, finalmente esa da la denominación, están siendo modelados, y para cada uno de esos residuos tenemos la modelación de su potencial energético y su factor de reducción de CO2 o incremento de CO2. Hay combustibles alternativos que generan más CO2 que el propio carbón, y de aquí la importancia que se reconozca su carbono neutralidad, sino que si no pasarían a ser un problema y no una oportunidad. José López pregunta, ¿cuál sería el cemento verde? ¿Hay algún parámetro máximo de huella de CO2? Esa es una súper buena pregunta y parte de lo que propuse que vamos a buscar resolver en el 2021, pero sí hemos estudiado el tema.
yo creo que se ha impuesto fuertemente y yo creo que la ciencia hoy día es la que está, es la que tenemos que escuchar en todos estos temas, que es evitar el calentamiento global en lo que se denomina no más de 1,5 grados. Hoy día ya estamos en un grado de incremento de la temperatura global desde el 1850 al día de hoy. Ese es el incremento actual y no más de 1,5. Y ese 1,5, en base a la ciencia, establece trayectorias para los distintos sectores. El mundo cementero hoy día ya tiene modelada la trayectoria para los 2 grados, para lo que se denomina 2DS, que es el Acuerdo de París. Así que ya podríamos, en base a esa referencia, establecer esa trayectoria y, por ejemplo, esa trayectoria establece que las emisiones directas al 2030 de la producción de cemento directa, o sea, no considera energía eléctrica ni transporte, deberán estar en 520 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento. Ahí tenemos un indicador y que podría ser la referencia que nosotros utilicemos para denominar que ese cemento verde termina constituyéndose en concreto verde. Pero no me extrañaría que haya un ajuste a ese nivel de emisión y que sea menor si es que hacemos el modelo en 1,5. Por ahora, la referencia a la Agencia Internacional de Energía con el modelo 2DS son los 520 kilogramos al 2030 y son los 360 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento al 2050. Lorena Torres pregunta, bueno, toda la información es de bastante relevancia. ¿La calculadora estará disponible? ¿Cómo es el proceso para poder acceder a ella? Bueno, justamente tú, Nati, me estás ayudando, estás dirigiendo ese concepto en FICEN. FICEN lo que quiere hoy día, primero, ha cumplido un rol reputacional y de unir a la industria, pero nos hemos dado cuenta que hoy día tenemos productos que podemos ponerlos en modelos de negocios para la industria, y no solo para la industria. Están también, por ejemplo, los fabricantes de planta que podrían etiquetar sus reducciones con nosotros, la academia que podría generar papers investigativos con respecto a cada uno de estos ejes. Entonces, lo que estamos decidiendo como FICEN, cómo potenciamos esto. Y la fórmula que hemos encontrado durante este 2020, que obviamente en el 2021 esto va a ser un servicio FICEN para la industria, pero en el 2020 va a ser piloto. Estamos haciendo el piloto hoy día con Cementos Progreso en Guatemala, un proceso corto de 2 o 3 meses. Terminado este proceso, vamos a entender los costos y los beneficios. Con los costos y los beneficios vamos a poner esto al servicio de la industria, que exista una nube con la información, que exista un código QR. Claramente habla de la voluntad de Eficient de entregar esto al producto y entregarlo a la comercialización. Entonces, yo creo que en febrero del próximo año, marzo, podríamos estar lanzando de qué forma consumir estos productos. Por ahora estamos haciendo 4 pilotos con distintos ejes, pero con respecto a este proyecto en específico, el piloto lo estamos haciendo con Cementos Progreso, con una de sus plantas, con una planta de concreto, con una planta de agregado, y con eso vamos a entender además algo que no dominamos nosotros, que es cómo maneja la data la industria. La industria muchas veces tiene estos sistemas ERP, estos sistemas transaccionales de información, y lo ideal sería que la información se consumiera desde ahí y que el diseñador de un cemento o el diseñador de un concreto simplemente lo siga haciendo como lo hace hoy y por detrás esta nube haga los cálculos y etiquete los productos. Entonces, ese es parte del aprendizaje que queremos tener en este modelo y a futuro poder ofrecerlo este servicio a toda la industria, sin duda. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Tienes algún comentario final que quieras dejarle a la audiencia? Bueno, que habían dudas si, yo creo, si la agenda COVID se iba un poco a mitigar la agenda climática, pero a punta de golpes, como somos los humanos, los eventos climáticos los seguimos sufriendo y eso lo hemos explicado en muchas otras instancias. Los gobiernos han potenciado su agenda verde y creo que mi única reflexión y lo que hemos entendido con distintos asesores, expertos, especialistas, es que quien no esté en esta modalidad de buscar estos productos, denominémoslos verdes por ahora, va a estar fuera del negocio en el mediano o corto plazo, o porque no se va a consumir el producto, o porque el precio del carbono te va a ser inviable al no haber adelantado las inversiones. Creemos que este proyecto lo único que busca es facilitar el gap que tiene la industria, las oportunidades, y el objetivo final es seguir promocionando nuestro producto en la región. La convicción es total que el concreto va a resolver los problemas de adaptación al cambio climático en muchas de las ejes de nuestra región, vivienda, sequía, inundaciones, pero tenemos que hacerlo con un cemento responsable y con un concreto responsable. Y creo que este proyecto viene a cerrar esa etapa. Ya teníamos la claridad de la estación, teníamos la claridad de cómo producir el cemento, pero con esto ya estamos entregando el producto final. Eso, Nati, muchas gracias por el tiempo. A ti, Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta interesante charla y por los valiosos aportes que estoy segura fueron de gran interés para todos.
Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades FICEM y las noticias de actualidad de la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver quedará disponible en la página web de la Federación a partir de la próxima semana. Una vez finalizado el webinar, les va a aparecer una encuesta de satisfacción. Les agradecemos 2 minutos de su tiempo para responderla. Desde FICEM les agradecemos nuevamente su participación y asistencia en este webinar. Posteriormente les estaremos compartiendo el respectivo material vía correo electrónico. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.